Buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal. Gracias por su puntualidad, por su participación. Un gusto y un placer acompañarlos, estar con ustedes. Antes de iniciar con los temas para esta sesión, quisiera contarles que ya está evaluadas las actividades de la guía 1 y 2 de Word. Ayer en la tarde lo realicé y quiero que vean ustedes, voy a compartirles la pantalla para mostrarles cómo encuentran ustedes ese archivo. Les decía que hay unas convenciones que deben tener en cuenta y esas corresponden a unas letras que van a encontrar frente a sus nombres, donde van a poder identificar si la actividad quedó bien, si está con una letra B, si hay que corregir, estaría con una letra C, y con las personas que no han hecho entregas, pues estaría la indicación de NE. Hay varios compañeros que creo que tienen problemas con el acceso de territorio, porque en la lista que yo saqué de la plataforma aparecen, pero no han hecho el ingreso porque no los voy a buscar y no aparecen. Entonces en este momento quedan como NE. En este caso, mientras se soluciona quizás el acceso a la plataforma, la recomendación es que por favor hagan estos envíos a través de mi correo, así como lo han hecho las dos compañeritas que están tomando este módulo de otras fichas. Pues ustedes me envían las evidencias por el correo y yo las tengo presentes. Esa como una primera observación. Aquí me están escribiendo, vamos a ver qué pasa. Buenos días, Jamie. Muy bien. Entonces, esa como una primera observación. Entonces, ustedes deben revisar cómo van en estas evaluaciones o en estas calificaciones que se están dando. Y si tienen que corregir, pues tienen que revisar la observación que se está haciendo en la plataforma Territorium del tema. Ahorita vamos a ver algunos errores que encontré para que ustedes analicen y determinen cuáles fueron quizás los inconvenientes que tuvieron. Y que de pronto eso hizo que su calificación sea C en algún caso. Muy bien. Entonces, por ejemplo, revisemos el grupo 1, que yo llamo como grupo 1. Ellos tuvieron un error en la actividad 1. Van a revisar, van a corregir y solo un integrante de ese grupo va a enviar la corrección. Esa corrección preferiblemente lo hacen a través de la plataforma Territorium, aquí por notificaciones. Ahí me envían un mensaje diciendo, profe, envío la corrección de la guía tal. No hay necesidad de mencionar el grupo, si lo quiere mencionar a los integrantes no hay ningún problema, porque yo ya tengo mi grupo, mi listado por grupos, entonces la corrección iría para todo el grupo. No sé si esa parte es clara. ¿Sí es claro? Y me disculpa el grupo 1 que lo tomé de ejemplo, pero pues lo quiero hacer de manera muy gráfica para que les quede claro. Bien, entonces continuemos. Entonces, revisan, corrigen y envíen. Si yo recibo esa corrección, pues lo más lógico es que actualice la tabla y ustedes van a poder observar y hacer el seguimiento. Puede ocurrir que yo no vea la corrección, que se me olvidó.
que no lo tuve en cuenta. Entonces ustedes me recuerdan, ya sea en una sesión o a través de la mensajería, profe, yo ya le envié la corrección, por favor actualíceme la nota. Porque recuerden que para pasar debemos tener todas las actividades realizadas y todas deben estar bien. Preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Ninguna? Profe, qué pena, es que no escuché, o sea, la corrección se envías por el correo, ¿cierto? Y solo una Sí, por grupo. solo un aprendiz por grupo lo va a enviar. Preferiblemente que lo hagan aquí por el correo de mi cena o por las notificaciones que está aquí en la parte superior, que es el sobrecito. Este es el correo de la plataforma. ¿Por qué no lo hacemos por el envío normal que ustedes hacen? Porque digamos que se puede confundir, se puede refundir y yo no veo la corrección. Entonces lo mejor es hacerlo a través de las notificaciones o a través del correo. Profe, y otra pregunta, ¿hasta Dime. cuándo hay plazo de entregar la corrección? El plazo es hasta este viernes de esas dos actividades. Dale, profe, gracias. Bueno, les voy a mostrar, voy a ir aquí a las descargas de los ejercicios que revisé el día de ayer y les voy a mostrar quizás alguno de los dificultades que se pudieron presentar. Voy a abrir este. Vamos a omitir los integrantes. Entonces, por ejemplo, ¿qué reviso yo? Que la tabla de contenido se actualice. Entonces, mire, aquí ya hay un error de este grupo, porque la tabla de contenido al parecer la hicieron de manera manual. ¿Por qué? Miren cuando yo le digo que me actualice la tabla, me dice, el documento actual no tiene un campo de tabla de contenido que pueda actualizarse automáticamente. Es decir, que estos datos, estos números no fueron tomados de manera automática cuando insertaron la tabla de contenido. Se los voy a demostrar. Fíjense que aquí las conclusiones me están diciendo que está en la página 5. Me voy a ir aquí a las conclusiones y yo voy a insertar por acá una página nueva, un salto de página. Es decir, las conclusiones ahora quedan en la página 6, ¿cierto? Cuando yo me regreso a la tabla de contenido y la actualizo, si me lo deja, él automáticamente me debe actualizar la página en la que quedan las conclusiones. Entonces, por eso, aquí hay un error en la tabla de contenido. Y ese error, pues, lo tienen que corregir. ¿Qué más pudo haber ocurrido acá? Aquí está bien lo del título, está muy bien esta parte. Esta presentación está perfecta, porque recuerden que la guía lo pedía que viniera en orientación vertical y luego insertáramos una orientación horizontal para hacer la tabla. Entonces, esta actividad o esta parte de la guía está perfecta. Lo único que tiene esta corrección que hay que hacer aquí es con la tabla de contenido. Si yo regreso las conclusiones a la página 5 y actualizo, pues debería quedarme en la página 5. No sé por qué no lo realizaron, porque han hecho las cosas como corresponden. Por ejemplo, de contenido y, bueno, aquí quedó el error, que quizás es lo que se les estaba presentando. Mira, si yo inserto la tabla de contenido a través del menú de referencias, mire qué ocurre con esta tabla de contenido. En las conclusiones, aquí dice conclusiones 1 portada, esto aparece aquí, texto que no corresponde. Índice en el que se incluye la información del documento. Hay datos acá
o hay información acá que no corresponde. Entonces vamos a mirarla por acá, a ver de dónde aparece esta parte. Mira, el error está aquí. Fíjense que la palabra conclusiones está como un estilo de título 2 y está perfecto. Pero todo este texto, mira, acá estoy en esta parte de portada, también quedó como título 2. Índice también, toda esta parte quedó como título 2. Por eso está apareciendo ese texto en la parte de arriba, en la tabla de contenido. Fíjense aquí en el punto 5. En el punto 5 ya está como estilo normal y por eso no aparece. Voy a mostrarles nuevamente la tabla de contenido. Si ve que en las conclusiones aparece el punto 1, el punto 2 y el punto 3, ya a partir del punto 4, mira, aquí a partir del punto 4 está en estilo normal, pero en el punto 3 está como título 2. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente quitarle el estilo, dejarlo en normal, o si ustedes quieren, copian este formato y se lo aplican a esta opción de acá, para que les quede igual. Ya estando en estilo normal, pues si yo vengo y actualizo mi tabla de contenido, ya desaparecen esos párrafos, que creo que fue otro error que cometió algún compañero. Entonces, estas son las opciones que tienen que hacer para corregir esta actividad. ¿Sí les quedó claro lo que deben hacer? Profe, una pregunta. Dime. No me quedó claro, es dónde mandaste, qué es lo que tenemos mal, porque no tengo En notificaciones en territorio. el territorio, mira, me voy a ir aquí a edición de contenidos, como lo veo yo, para mostrarles. Componentes transversales, aquí está TIC, en Word, y por ejemplo acá en el taller de la guía 1. Así yo veo y califico y ustedes pueden ver las evidencias. Permíteme que está cargando. Recuérdame tu apellido. Soto Ceroño Frey. Soto Cero. ¿Soto Cero? Soto, sí. Mira, entonces yo acá veo, aquí está lo que tú me enviaste y aquí hay un comentario. Dice, no enumeran las páginas. La tabla debe ir en una página con orientación horizontal, es decir, que ustedes no lo presentaron como yo les estaba indicando. Deben corregir. Ahí está la observación, el comentario. Ok, profe. ¿Listo? Y así cada aprendiz encuentra en territorio el comentario realizado. Muy bien, eso con relación a la actividad número 1. Con la actividad número 2 voy a mostrarles algunos errores que se pudieron presentar. Esta es la tabla inicial. Acá. Tomaron como tema que es la administración. Muy bien. Y acá empezaron a insertar las citas. Entonces, de esta manera quedó correcta la forma de insertar citas. Yo vengo y reviso y puedo observar acá y puedo editar la cita. Perdón, vamos a mirar dónde está la información. Aquí. Dice tipo de fuente es web. Aquí está la información que ellos colocaron de dónde investigaron el contenido. Entonces está muy bien. Y así sucesivamente
sucesivamente fueron insertando las citas de la información consultada. Vienen las conclusiones y aquí en la referencia bibliográfica, al igual que en la tabla de contenido, yo puedo actualizar las citas que ustedes ya registraron previamente y me genera la tabla de referencias bibliográficas o la bibliografía. Entonces, así es la forma de hacer esta actividad. Hubo compañeros que entonces no hicieron sino copiar y pegar y aquí al final colocaban www. no sé qué, no sé qué. Esa no es una forma de referenciar. Entonces la invitación es a que revisen esa forma de cómo se debe colocar la referencia para que al final la tabla de referencias bibliográficas o la bibliografía se genere de forma automática. Aquí también hubo muchos, digamos que ese es el punto para calificar y para evaluar. No se trata de copiar y pegar simplemente, sino que yo ya sé que todo este párrafo que hay acá está referenciado o lo puedo encontrar en esta fuente. En www.significados.com/administración. Y fíjense que en la parte de abajo, en la tabla de referencias, aquí está. Esta es el sitio y toda la referencia de ese tema que ellos consiguieron. Entonces, estos son los errores que se cometieron básicamente en las actividades 1 y 2. Y quería que lo revisáramos pues para que ustedes, quienes tengan que hacer alguna corrección, lo hagan. ¿Preguntas, inquietudes de estas dos correcciones? Bien, entonces por favor estén pendientes de ir revisando cómo van quedando sus calificaciones. Recuerden que para pasar deben estar todas las entregas en B. Bien, hoy tenemos temas 2 y 3 de Excel y además tenemos la exposición de los compañeros de datáfonos. Ayer con el envío de la corrección y revisión de actividades, pues hubo compañeros que se movieron, hubo un grupo que me envió como el reajuste de los integrantes del grupo. También es algo que ustedes deben revisar, si están todos los que corresponden, y también hacerles observaciones como estas. Por ejemplo, Jorge Iván Lara Palma está incluido dentro del grupo 2. El grupo 2 tiene que corregir la actividad 1, la 2 le quedó muy bien, pero así el compañero Johan Steven Palacios esté incluido dentro del grupo, si él no sube las actividades o no me las envía, pues es responsabilidad de él y le quedan como no entregadas. El grupo es para hacer la actividad, más no para enviarlas. El envío es de manera individual, entonces la invitación a cada uno de ellos es a que suban sus evidencias. A que yo la hice en grupo, sí, pero no lo subió, ¿qué hacemos? Bien. Entonces, estar atentos, por favor, con estos reportes. Para hoy, entonces, les decía que tenemos dos sesiones en una. Vamos a trabajar esta semana muy dura, porque recuerden que la semana entrante tenemos semana de descanso, una semana de receso, entonces pues van a tener la oportunidad de hacer las actividades pendientes, de revisarlas y ponerse al día. Hoy vamos a empezar a trabajar lo que son las operaciones matemáticas ya con Excel. Nos vamos a empezar a ir involucrando con operaciones y aún más con funciones.
En la clase pasada alcanzamos a ver algunas funciones como aleatorio.entre, cómo elegir, cómo concatenar, pero ya hoy, a partir de hoy, vamos a empezar a trabajar mucho más en esas operaciones matemáticas y en esas funciones. Entonces, ¿alguien me quiere recordar qué operaciones matemáticas son las que más utilizamos y que conocemos desde la primaria? Pues no es sumar, multiplicar, dividir y restar. Muy bien. Suma, resta, multiplicación, división. Muy bien, muchas gracias. Esas son las operaciones que conocemos. Entonces, cuando nosotros hacemos una suma, pensemos que nos coloquen así rápidamente, dígame cuánto es 2 más 2. Pues uno ya en su cabeza hace la operación y dice 4. Pero ¿cómo hace esa operación nuestra mente? Entonces, cuando me están diciendo 2 más 2, me están colocando un dato o un número 1. En este caso voy a colocar un dato 1 y un dato 2. Entonces me dan ese 2 más 2. Entonces simplemente lo que hace mi cabeza es poner el dato, el signo, que sería el más, y el siguiente dato para arrojarme un resultado. Eso básicamente es lo que traduce Excel en su forma de realizar las operaciones. ¿Qué es lo primero que debo hacer yo cuando quiero realizar una operación matemática? Dime. Esta grabación tú la pasas. Todas las sesiones están quedando grabadas y yo las subo a la plataforma y a las compañeras que están externas les envío el enlace. Hoy nos va a quedar esta grabación con una alarma de un carro afuera, pero bueno, ya parece que la quitaron. Ah, vale. Bueno, entonces, ¿qué hago yo cuando necesito hacer una operación? Entonces, lo primero que debo hacer es ubicarme en una posición de celda. No necesariamente tiene que ser al lado de los datos. Yo puedo hacer estas operaciones por aquí abajo y simplemente quiero sumar esos datos que tengo allá. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ubicarme. Cuando ya esté ubicado en una celda, le escribo el signo igual. En el momento en que yo escribo el signo igual, Excel se prepara para una operación matemática. Revisen en el menú inicio la barra de herramientas. Si ven que muchas de las opciones se deshabilitan, lo mismo en los demás menús, a excepción de fórmulas, porque está listo para una fórmula, una función o una operación. Pero en la gran mayoría, todas estas operaciones o todas estas acciones quedan inhabilitadas, porque Excel está esperando una operación. Entonces, ¿qué debo hacer? Recordemos con el 2 más 2. Entonces, cojo el primer dato que está en esa posición de celda, aplico el símbolo, que en este caso es el más, y tomo el siguiente dato, que está en la otra posición de celda. Fíjense que Excel coloca unos códigos de colores. El C6, que fue el primer dato, lo puso azul, el D6 lo puso en rojito, y si yo siguiera sumando posiciones de celda, pues les va a aplicar otro color. Supongamos que cojo esta otra posición de celda. Entonces, además de colocar el dato de la posición de celda, él me ubica también por un código de colores. En este caso solo voy a sumar dos números, dos datos, le doy Enter y obtengo la respuesta. Voy a subir nuevamente esto para cada lado para que nos quede visualmente mejor. Entonces, de esa manera ya tengo la primera operación.
estoy sumando, fíjense que aquí en la celda veo el 4, pero aquí en la barra de fórmulas veo cuáles son las posiciones de celda que quedaron dentro de la operación matemática. Si yo quisiera hacer alguna modificación o alguna corrección, le puedo dar doble clic a la celda y él ya me estaría dentro de la operación para hacer alguna modificación. O me puedo ubicar directamente aquí en la barra de fórmulas y darle clic y también me permite hacer alguna corrección. ¿Por qué? Porque es que a veces nosotros decimos, ay, no era C6 sino C7, entonces igual C7 y lo que hago es perder la operación que ya había realizado. Entonces, de esa manera hago la suma. Si fuera a hacer la resta, entonces es lo mismo, tomo el primer dato, el símbolo de la resta es el guión medio, tomo el segundo dato y le doy enter. En este caso, 2 menos 2 me da 0. Para la multiplicación, tomo el primer dato, el asterisco es el símbolo de la multiplicación, tomo el segundo dato y obtengo la respuesta. 2 por 2 da 4. Y en la división, el primer dato, el slash es el símbolo de la división, el segundo dato y obtengo la respuesta. Siempre es mejor utilizar posiciones de celda. ¿Por qué? Si yo tomo y digo 2 más 2 es 4, ustedes van a decir, ay, pero el resultado es el mismo. Miremos qué ocurre si lo hago tomando los números. Igual 2 por 2. Y acá igual 2 dividido 2. Aparentemente los resultados son los mismos. Pero ¿qué ocurre con que yo cambie algún dato? Entonces voy a cambiar el primer dato por 4. La primera línea automáticamente se actualizó con el nuevo dato y la segunda línea se mantuvo. ¿Por qué? Porque yo dejé aquí son números fijos y no posiciones de celda. Entonces, nunca utilicen números. En lo posible, traten de utilizar siempre posiciones de celda para que la información se actualice de manera rápida. ¿Es claro las operaciones matemáticas cómo lo hicimos? ¿No hay preguntas? Muy bien, continuemos. Ahora bien, pues yo no necesito siempre multiplicar o sumar o dividir poquitos números. Yo siempre en Excel voy a encontrar datos muy grandes. Entonces, si yo lo fuera a hacer de manera manual, tendría que empezar a hacer C7 más D7 igual de C8 más D8. Pero fíjense que si tuviese muchísimos datos me voy a demorar bastante. Entonces, observen qué está pasando aquí. Está sumando C6 más D6. En la siguiente está sumando C7 más D7. En la siguiente C8 más D8. Es decir, se me está incrementando la posición de la fila. Las columnas siguen siendo las mismas, pero aquí se me está incrementando la posición de la fila. Entonces, cuando son estos casos, simplemente basta con que yo plantee la primera operación, tomo la celda, cojo el puntico que hay acá y con clic sostenido arrastro y de esa manera completo
la información o el resultado de acuerdo a la cantidad de datos. Si yo me ubico en la última celda de este ejercicio y le doy doble clic, fíjense que él me está mostrando las celdas que está multiplicando, está sumando en este caso. C12 más D12, es decir, si es lo que yo estoy sumando y lo que corresponde. Lo mismo hago con la resta. Si yo planteo el primer procedimiento, puedo arrastrar, lo mismo en la multiplicación y en la división. Pero observemos la resta. Quiero que observen los resultados de la resta. Porque hay números que me aparecen en el resultado con símbolo negativo. ¿Por qué será esta razón? ¿Quién me quiere contar? Porque el primer dato es mayor que el segundo. El primer dato es menor que el segundo. En este caso, si te das cuenta, el primer dato es 3 y el segundo es 56. Entonces, aquí en la resta hay que tener cuidado cuando ustedes planteen una resta, ¿qué datos son los que quieren restar? Porque puede ocurrir que este sea el planteamiento, pero la recomendación es que se den cuenta del orden de los factores, porque si no, el resultado me va a quedar en negativo. Hay operaciones contables que pueden ser negativas, pero generalmente una operación dentro de las condiciones normales debe dar en positivo. Entonces debo tener presente en la resta y en la división, debo tener presente el orden de los factores. No es lo mismo dato 1 menos dato 2 que dato 2 menos D1, menos dato 1. Lo mismo en la división. Es diferente dividir dato 1 dividido en dato 2 o dividir dato 2 dividido en el dato 1. Son las únicas recomendaciones que les hago con la resta y con la división. ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Ahora resulta que necesito sumar, restar, multiplicar y dividir por 10 el dato. Este es el planteamiento que me está poniendo el ejercicio. Que al dato 1, o sea, a estos datos que hay aquí, les debo sumar, restar, multiplicar y dividir por 10. Por ese número, por el 10. Entonces voy a colocar ese 10 por acá. ¿Listo? Y voy a sumar, voy a copiar esto acá, para hacer, o lo voy a copiar, perdón, control Z, lo voy a copiar acá abajo. Y voy a tomar este dato 1 y lo voy a copiar por acá, para hacer este nuevo planteamiento. Es decir, todos estos datos van a ser sumados con el 10, le va a restar 10, le voy a multiplicar 10 y le voy a dividir por 10. Entonces aquí, ¿cómo planteo? Tomo el dato 1 y le voy a sumar este valor que hay acá. Daría 14. Para el siguiente dato sería este más este número que hay acá, de 18. Entonces observemos qué estamos haciendo. Estamos incrementando la fila del dato 1 porque está B20 más el de 18. En el siguiente está B21 más el de 18. Es decir, tenemos un valor fijo que está en la posición de 18. En este caso,
esa posición que es fija, le vamos a colocar, voy a borrar acá, y lo voy a colocar nuevamente, dato 1 más la posición fija que es de 18, y a esa posición le voy a oprimir la tecla F4. Cuando yo oprimo la tecla F4, esa posición de 18 va a quedar con ese formato de signos pesos para la columna y signos pesos para la fila. Eso me está indicando que esa posición de celda va a ser fija. No la vamos a mover. Y de esta manera, entonces yo ya puedo arrastrar. Y fíjense que 3 más 10 da 13, 56 más 10 da 66. Si yo me ubico en la última posición, fíjese en el código de colores. B26, que es la última posición del dato 1, más D18, que es el valor fijo. Lo mismo para la resta, entonces igual al dato 1 menos la posición de 18 que es fija. ¿Cómo la fijamos? Con el F4, arrastro y hago la operación. Observen el dato 1 menos el de 18. Con la multiplicación, el primer dato multiplicado por esta posición, oprimo la tecla F4 y arrastro. Igual en la división. Dato 1 dividido entre este valor, F4, Enter y arrastro. Entonces, cuando usted tiene una posición de celda fija que debe multiplicar, sumar, restar o dividir, a esa posición que es fija, usted siempre le va a colocar el formato de signos pesos en la columna y signos pesos en la fila para indicar que esa posición de celda es absoluta, que es fija. Entonces, aquí son relativas porque es 1 a 1 y aquí son absolutas porque hay una posición de celda fija. Si usted, al colocar la celda de 18, como es el ejemplo, si no tiene la posibilidad o su teclado no está configurado y al oprimir la tecla F4 no le da la opción de signos pesos automática, pues simplemente usted manualmente viene y se ubica antes de la D, le coloca el signo pesos y antes de la fila le coloca el signo pesos y es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya vimos referencias absolutas y operaciones matemáticas. Me falta un formato condicional que ya lo vamos a ver ahorita. Aquí entonces empezamos los ejercicios. Vamos a hacer este primer ejercicio donde me piden calcular el total para cada producto. Tengo unos productos, tengo unas cantidades y tengo un precio. ¿Qué operación matemática debo utilizar para calcular el total? La suma, la resta, la multiplicación y la multiplicación y división. Tú me dices que la división, ¿qué divido? Profe, es multiplicar. El 2500 en 2. Tú me dices que divida 2500 en 2. Y el otro compañero me dice que multiplicar. Multiplicar, pues como recuerden que el orden de los factores no altera el producto, me da lo mismo tomar cantidad y precio. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La división. Pues es la multiplicación, ¿no? Es la multiplicación, perfecto. Porque cuando a mí me mandan a comprar
y me dan esta lista de productos, pues yo lo que hace mi mente y lo que hace allá la persona que me está vendiendo es una multiplicación. Entonces, perfecto. Entonces es una multiplicación entre cantidad y precio o entre precio y cantidad. ¿Puedo arrastrar? ¿Ustedes qué dicen? ¿O debo fijar alguna celda? Pues debe arrastrar, ¿no? Porque cada uno tiene una cantidad diferente. Perfecto. Cada uno tiene una cantidad y un precio diferente. Entonces aquí no tenemos ningún valor fijo. Por eso planteo la primera y arrastro. Perfecto. Pero aquí me dice, en este ejercicio, que para los totales mayores a 2000, la celda debe quedar en fondo rojo y en caso contrario debe quedar en fondo amarillo. ¿Cómo consigo eso? Eso lo consigo a través de formato condicional. Este formato condicional dice que marca fácilmente tendencias y modelos en los datos utilizando barras, colores e iconos para resaltar visualmente valores importantes. Entonces, aquí en la primera opción están las reglas de celdas. El ejercicio me dice que para los totales mayores a 2000, entonces me vengo aquí a la opción de es mayor que, borro el dato que aparece ahí y coloco 2000 y dice que la celda debe quedar en fondo rojo. Entonces, aquí dice aplicar formato a las celdas que son mayores que 2000, entonces voy a buscar el fondo rojo. Aquí hay varias opciones, pero me voy al formato personalizado, me voy al relleno, le pongo color rojo y le doy a aceptar y aceptar. Entonces, fíjense que todos los datos que cumplen esa condición, que sean mayores a 2000, me los coloca en fondo rojo. Voy a resaltar nuevamente los totales para la otra condición, que en caso contrario sea de fondo amarillo. Entonces me voy a formato condicional y ahora busco la regla que es menor que 2000 y vengo y busco el relleno amarillo y le doy a aceptar. Entonces, los que cumplen esa condición ahora van a quedar en amarillo. ¿Qué ocurrió con el 2000? ¿Por qué no quedó ni rojo ni amarillo? ¿Quién me quiere decir? Porque Se le puso pusiste, menor o ma- no. hay que poner igual o mayor a 2000, creo que es. Muy bien, porque en las dos condiciones no incluí el 2000. Siempre tomé mayor, entonces los números mayores a 2000 son el 2001. Y incluí el menor que 2000 y los menores que 2000 son hasta desde 1999, 99 si quieren ser más exactos. Nunca incluí el 2000, entonces también tienen que revisar cómo plantean ese formato condicional. Observen acá que si yo cambio el dato en una cantidad, pues ya las condiciones van a cambiar. Si yo, por ejemplo, acá coloco 20, entonces el que estaba en amarillo puede pasar a rojo. Entonces, esos formatos condicionales no se coloca solo a una celda, sino a un rango para ir determinando cómo es el comportamiento. Si quiero quitar eso, pues simplemente selecciono y aquí dice que borre todas las reglas. Que si quiero borrar solo para las celdas seleccionadas o para toda la hoja, pues yo le digo que para las celdas seleccionadas porque no tengo más formatos. Entonces, de esa manera ya vimos el siguiente tema, que es de formato condicional. Lo otro que nos queda es seguir haciendo los ejercicios que están planteados acá. Yo voy a hacer unos más para que tengan ustedes forma de revisar los planteamientos. Aquí, por ejemplo, tenemos este de universal.
donde tenemos unos códigos de cliente, unos nombres de clientes, unos valores en dólares y me piden calcular ahora el valor en pesos. Me están diciendo que el dólar hoy está a 3.200. ¿Cómo calculo este valor en pesos para cada uno de los aportantes? ¿Qué operación tendría que hacer acá? Yo Dividir. simplemente les voy a hacer caso. Otra vez dividir. ¿Qué divido? 125 dividido 3200. O 120, 3200 dividido 125. 3.200 dividido en 125. O sea que si yo... Exacto. Analicen Multiplicar. eso. Muy bien. Revisen eso. Si yo tengo, por ejemplo, 125 dólares y me dicen el dólar está a 3.200, conviértalos a pesos, o sea que voy a tener solo 25 pesos. No. Se haría una multiplicación, Una porque multiplicación. multiplicaríamos los dólares por el peso. Exacto. Tendría que multiplicar el valor, lo que yo tengo en dólares, y lo voy a multiplicar por el precio del dólar, que serían 3.200. Listo. ¿Y es ¿Puedo una arrastrar? celda fija, no, profe? Tengo que dejar una celda fija. ¿Cuál es la celda fija aquí? El dólar, valor El del valor dólar. del dólar. Es decir, F7 lo tengo que dejar fijo. Oprimo F4, Enter y arrastro. Al arrastrar, entonces ya tengo el valor en pesos de esos dólares que tienen esas personas. Entonces aquí es donde yo les estoy pidiendo que ya las operaciones ustedes las saben, que es suma, resta, multiplicación y división. Entonces aquí es en cada ejercicio analizar cuál de esas operaciones debo realizar, cómo lo debo plantear y revisar si tengo que dejar alguna posición de celda fija. Muy bien, pasemos a este otro que se llama plazos. Tengo aquí una tabla de intereses para 3 meses, para 6, para 9 y para 12. Entonces, por ejemplo, los que compramos con Codensa, o los que tenemos tarjeta de crédito, o los que han comprado una moto. Van al almacén y le dicen, bueno, ¿cuánto vale esa moto? Esa moto vale 2 millones de pesos de contado. Pero si usted la paga en 3 meses, se le sube un interés del 15%. Si la paga en 6, del 35%. Si la paga en 9 meses, el interés es del 50%. Y si la paga en un año, es del 70%. Es decir, que esa moto que de contado me valía 2 millones de pesos, si la voy a sacar a 12 meses, pues voy a tener un incremento, es decir, le debo sumar un 70% del valor inicial. Eso es este ejercicio. Aquí me están dando una lista de productos. Tengo televisores, VHS, tengo diferentes productos. Y me están dando un precio de contado. Debo hacer un planteamiento para determinar cuánto me vale a 3, a 6, a 9 y a 12. Entonces, en el primer resultado, para el primer televisor, ¿qué operación debo hacer para calcular ese valor a plazos? ¿Qué debo hacer acá? Fijo el interés que es trimestral, que sería los 3 meses. Fijo el interés. Entonces, fijo el interés. Muy bien. Fijo. Ya lo fijé. ¿Qué más? Lo multiplico por el valor de precio de contado. Multiplico por el precio de contado. ¿Algo más o simplemente ya le doy Enter? Voy a darle Enter a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, aquí lo que la compañera nos dijo fue multiplicar el valor de contado por el interés. Pero si yo analizo,
el televisor me vale 350 pesos y a 3 meses me vale 52, o sea que es más barato comprarlo a interés. Se dividiría Eh, por el 3, que es el número de meses. No. ¿Quién más quería decir algo? Sería sumado, o sea, 350, si son 350 Ujú. más el Este interés, interés. en vez de Perfecto. la multiplicación. No, sí hay que hacer la multiplicación. Entonces, mire lo que voy a devolver. Lo que tú me dijiste de la multiplicación es correcto, porque aquí lo que hice fue calcular el valor de ese 15%. Pero a ese valor me hace falta sumarle el precio de contado, porque si no me quedaría como les estoy diciendo. De contado me vale 350 y a 3 meses me vale 52, pues mejor lo compro a 3 meses. Entonces lo que hace falta es coger el precio de contado, sumarle la multiplicación entre el precio de contado por el interés. Y el interés, pues ya sabemos que va fijo, entonces puedo cerrar y arrastro. Quiere decir que el televisor que de contado me vale 350, si lo compro a 3 meses, me va a resultar costando 402,50. Y tiene lógica porque me está incrementando en un porcentaje. ¿Sí ven? Y como ya dejé fijo, puedo arrastrar. Para el de 6 meses, entonces lo mismo, tomo el valor del televisor más la multiplicación del precio por el porcentaje del 35, lo fijo, cierro y obtengo este valor. ¿Sí ven? Que a medida que voy aumentando los meses y que el interés me va aumentando, pues el televisor me está saliendo mucho más caro. Entonces, de esta manera ustedes completan el ejercicio para 9, para 12 y para los demás productos y luego hacen el total. ¿Sí les quedó claro? Profe, qué pena, es que se me alcanzó a trabar un poquito el celu y, Uh-huh. y entonces no puede ver bien. Bueno, entonces, ¿desde dónde repetimos? ¿Todo? Pues sí, profe, la verdad sí. Entonces, aquí tenemos que calcular el precio de contado de unos productos, perdón, tenemos el precio de contado de unos productos, ahí me los están fijando. Y tengo una tabla de intereses que me están dando unos meses de plazo con un porcentaje. Entonces debo calcular cuál es el precio a plazos en esos meses. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar el precio de contado y sumarle el precio de contado multiplicado por el porcentaje de interés. Como ese interés es fijo para toda esa columna, entonces dejo esa posición de celda fija, cierro paréntesis y le doy enter. De esa manera puedo observar que el televisor que me valía de contado 350 pesos, cuando lo saco a 3 meses con un interés del 15%, pues voy a terminar pagando 402,50. Aquí arrastro y completo la información. ¿Por qué puedo arrastrar? Porque dejé ya la posición de celda del interés fijo. Lo mismo hago para el de 6, para el de 9 y para el de 12. Calculemos el de 12. Entonces tengo el precio de contado más, abro paréntesis, el precio de contado nuevamente, por el porcentaje, en este caso de 12 meses, que es el del 70%, fijo, cierro paréntesis y le doy enter.
cojo y arrastro y ya. Un televisor que de contado me valía 350 pesos, a los 12 meses, si lo saco con ese interés, pues casi que me va a valer el doble. Entonces, la idea es que ustedes analicen, no solo apliquen operaciones, sino analicen el planteamiento de estos ejercicios, porque son muy cercanos a nosotros. Cuando yo compro, como les decía, por tarjeta de crédito, y uno dice, y le preguntan, ¿a cuántos meses o a cuánto tiempo? Hay personas que dicen a 36 meses. Claro, la cuota mensual les va a quedar más bajita, pero ¿cuánto va a terminar pagando ese producto? Entonces, aquí simplemente es que ustedes empiecen a revisar las operaciones que deben hacer. Por último, vamos a hacer este otro ejercicio para que ustedes lo tengan claro. Recuerden que aquí hay varios ejercicios que ustedes deben realizar y siempre lo deben hacer utilizando las fórmulas y en este caso las operaciones requeridas. En este ejercicio de esta parte tenemos un almacén de electrodomésticos donde está mirando el comportamiento de las ventas y las compras en el primer semestre. Y están sujetas por las siguientes tablas. Hay una tabla de variables para las ganancias y hay una tabla de variables para las compras, cada una con una información. Y nos piden completar la información para la tabla de ganancias, para la de compras y para un resumen. ¿Qué datos tenemos, por ejemplo, en la de ganancias? Que el volumen de ventas para el mes de enero fue de 500. Entonces, debo revisar con referente a la tabla de variables cómo es el comportamiento de los siguientes meses. Entonces, me voy a fijar en esta tabla de variables de ganancia. Le voy a colocar un rosadito aquí para saber que con esa es la que estoy trabajando en primer momento. Entonces, tengo que en enero vendí 500 unidades, pero mi tabla dice que hay un porcentaje de incremento en las ventas del 8%. Es decir, que en febrero hay un 8% de incremento sobre enero, en marzo hay un 8% sobre febrero y así sucesivamente. ¿Cómo debo plantear este incremento en las ventas con ese 8%? ¿Qué creen que debería hacer acá? Si en enero vendí 500, dime. Coge el 500 Prove, que es como, digamos, el valor primario y Sí, lo suma con el mismo valor, pero, o sea, lo suma con el 8%. lo multiplico. Sí, O sea, es muy parecido al que acabamos de hacer. Fijo ese 8%, perdón, espérate que lo tomé mal acá. Fijo ese 8%, cierro paréntesis y le doy enter. Aquí, fíjense que me está tomando un formato que no es. Entonces vengo aquí a formato, lo dejo en general. Y de esa manera ya hay un incremento del 8% en las ventas. Si yo hago la operación manual, 5 por 8, 40. Entonces en enero vendí 500, en febrero debo vender 540. Porque se está incrementando en un 8%. Si ya dejé fija la celda del 8%, ¿puedo arrastrar? ¿Ustedes qué creen? Para completar marzo, abril, mayo y junio. Sí, no, porque pues es que se supone que son, o sea, cada mes tiene que ser 8%, ¿no? Sí, perfecto. Entonces cojo y arrastro hacia la derecha y le voy a quitar son posiciones decimales para que no se vean tan grandes. Entonces fíjese que tienes razón, es un 8% para cada mes. Entonces con el primer planteamiento que hice en febrero,
Desde que deje fija la posición de el porcentaje de incremento de ventas, arrastro y completo para los siguientes meses. Ahora, ¿cómo calculo el total de las ventas? Si tengo en el cuadro un volumen de ventas de 500 y en la tabla de referencias tengo un precio de ventas, entonces simplemente escoger el precio de ventas, que es fijo, y lo voy a multiplicar por el volumen de ventas. Ya he calculado el total de las ventas. Me piden que ahora calcule un porcentaje de descuento de las ventas. Entonces, tomo el total de las ventas y lo multiplico por este 5%. Ese 5% también es fijo. Y ya he calculado el descuento. ¿Cuánto es el neto de las ventas? Pues es el total de las ventas menos el descuento. Y de esta manera ya he calculado total de ventas, descuento y el neto para el mes de enero. Como todas las operaciones son las mismas para los siguientes meses y ya he dejado fijos posiciones de celda, simplemente cojo las tres celdas con las operaciones, cojo el botón y arrastro y de esta manera completo. Este error que me sale aquí de signos, como signos de número, corresponde a que la posición de celda es muy pequeña y no puedo visualizar los números. Entonces lo que me está indicando es que amplíe las posiciones de las columnas para poder observar. Entonces fíjense que rápidamente, si yo hago el planteamiento de una serie de operaciones y son iguales o comunes para las demás posiciones de celda, simplemente cojo y arrastro. ¿Quieren ver qué pasó en junio? Entonces le doy doble clic y en junio me está multiplicando el precio de ventas que está en B6 por G13, que es el volumen de las ventas de junio. Miremos el descuento. Entonces el descuento toma lo que hay en G14, que es el total de ventas, por B7, que es el 5%. Y en el neto toma a G14 menos G15 y de esta manera me da el resultado. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que yo no voy a revisar los números. A mí no me interesa si a cada 146, 147. Yo lo que hago es entrar, darle doble clic y revisar qué celdas y qué operación es la que se está realizando. Entonces, de esta manera, lo que aparezca en la barra de fórmulas es lo que me interesa a mí, ver qué planteamientos aplicaron ustedes. Exactamente hacemos lo mismo para compras, pero ya para compras no tomo esta tabla, sino tomo esta otra tablita de acá. Entonces, estas son mis variables para calcular las compras. Y es exactamente el mismo planteamiento que hicimos acá. Y para obtener el resumen de las ganancias, pues simplemente coloco igual a esta posición, que son las ganancias. De esta manera, pues lo que estoy haciendo es diciéndole, el dato que hay aquí es igual al dato que hay allá. Lo mismo en las compras, le digo que sea igual a este dato. En este momento pues no hay información, por eso me lo deja planteado de esta manera. Y los beneficios pues va a ser ganancias menos las compras. Lo dejo planteado. Y de esta manera, cuando yo haga las operaciones aquí en las compras, ya todo me va a quedar actualizado. ¿Preguntas? Profesora, que usted me puede hacer un favor, puede colocar el cursor donde está volúmenes de venta, por favor.
Cursor acá, volúmenes de ventas. ¿Acá o acá? Espera, profe. Ahí, ¿le puedes dar clic ahí? Es que es para mirar cómo sacaste el de volúmenes de venta. Mira, lo que hice fue tomar el mes de enero, que está en B13, si ves que está en azulito, Sí, profe. le sumo B13 nuevamente por el B5, que en este caso es la posición donde está el incremento de las ventas. Sí, profe, dale. Gracias. Bueno, entonces recuerden que esto está quedando grabado, ¿no? Y recuerden que ustedes pueden hacer cualquier pregunta con relación a los ejercicios. Por favor, utilicen siempre posiciones de celda. No vayan a utilizar números dentro de las operaciones porque recuerden como yo lo reviso. Reviso siempre que haya posiciones de celda involucradas. Y esto no es por ganas de molestarles la vida, es que cuando ustedes se enfrenten a la vida real, a ejercicios o en sus trabajos, pues allá lo que les interesa a las personas es que ustedes sean ágiles en los planteamientos, que analicen, que revisen qué pasa si este valor cambia. Por ejemplo, en este de los dólares. Bueno, el dólar ya cambió. Estaba esta mañana a 3.200, pero ahora pasó a 3.100. Entonces simplemente actualizo este dato y ya, se actualiza el resto. Que volvió a subir el dólar a 3.400. Vengo y actualizo. Entonces, esa es la invitación. Preguntas de S2, que son solo operaciones matemáticas. Fíjense que aquí no utilizamos ninguna función. Solo utilizamos suma, resta, multiplicación y división. Las referencias absolutas y referencias relativas. Eso es lo único que ustedes tienen para realizar estos ejercicios de S2. ¿Alguna pregunta? Bien. No, señora, no hay ninguna Vamos a pregunta. revisar entonces S3, que aquí ya vamos a empezar a trabajar funciones. Funciones para la suma, para el promedio, para el máximo, para el mínimo, para contar ahí estas dos opciones, y la función sí. Nosotros acabamos de ver la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces aquí hay unas notas un poco exageradas, pero es simplemente con el propósito que ustedes revisen que para la suma sí hay función, pero para la resta no hay una función. Para la multiplicación hay una función que nos permite multiplicar números, celdas y rangos, y para la división no hay funciones. Es decir, de las 4 operaciones, solo 2 tienen forma de realizarla a través de funciones. Las demás, como la resta y la división, sí hay que hacerlas como las veníamos planteando. Entonces, con esta aclaración vamos a empezar a ver estas funciones. Vamos a mirar este primer ejercicio que se llama parques. Aquí tengo un registro de unas visitas a unos parques naturales y nacionales de nuestro país. Aquí hay varios parques y unas visitas que fueron registradas en el 2004, 2005, 2006 y 2007. Me piden que saque el total por año de esas visitas. Entonces, si yo lo hiciera de la forma como acabamos de hacer, que es la suma, lo voy a hacer acá, sería coger
este dato, más este dato, más este de aquí, más este de acá. Y si ven que es 1 por 1, entonces me voy a demorar muchísimo haciendo esta operación. Y eso que son algunos parques. Entonces no es la mejor forma de hacerlo. Por eso, para la suma existe una función, me voy a ubicar acá, y voy a llamar las funciones todas, y voy a buscar la función que en este caso se llama la función suma. Entonces vamos a buscarla, y en la función hay una descripción que dice suma todos los números en un rango de celdas. Vamos a darle a aceptar y me muestra la tabla de argumentos de la función. Aquí dice que tiene número 1, número 2. Si yo voy a número 1, dice que tengo hasta 255 opciones de números que deseo sumar. Entonces voy a obtener el rango, porque si yo hago esto mismo que hice ahorita acá, coger este dato y en el número 2 coger este otro dato y en el número 3 este otro dato, pues es como si lo estuviera haciendo manualmente. Entonces lo que yo puedo hacer, como dice la función, es sumar todos los números en un rango de celdas. Entonces aquí en número 1 vengo y selecciono el rango de los números que quiero sumar, le doy Enter y le doy a aceptar. Pero antes de darle a aceptar, observen que ya él me está colocando aquí el resultado. Le doy a aceptar y ese es el resultado que me está dando acá. Si yo reviso la barra de fórmulas, me dice que hice una suma entre las posiciones de celda B5, 2 puntos, B19. Es decir, que eso me quiere indicar que estoy sumando entre B5 y B19. Le damos doble clic y si ven que me selecciona el rango. Si yo hiciera esto, igual suma, es decir, estoy escribiendo manualmente la función, abro paréntesis y selecciono el rango, cierro paréntesis, es exactamente lo mismo que hice a través de la función. Observen que cuando yo estoy escribiendo igual suma, ya él me está arrojando aquí un cuadrito de ayuda para que yo escoja la función. Esto sucede con todas las funciones. Es decir, que más adelante cuando ustedes sean expertos, no necesariamente van a tener que ir a la función, a todo y empezar a buscar, sino que ya saben que es la función suma, simplemente lo van escribiendo. Para la suma, también existe aquí la opción en el menú inicio de autosuma. La autosuma dice que suma automáticamente que el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. Entonces ahí me muestra también una figura. Voy a hacerlo con autosuma, pero él se queda pendiente y me marca el primer dato que encuentra. Yo simplemente selecciono el rango, le doy Enter y le doy y me da el resultado obtenido. Entonces fíjense que tengo varias posibilidades para realizar la función. Independiente de cómo la genere, entonces ya obtuve el resultado de este primer dato.
¿Puedo arrastrar para los otros meses? Sí, porque lo que yo quiero es hacer la suma. Entonces, si me ubico en el 2007 y le doy doble clic, entonces él me está diciendo que está haciendo la suma del rango entre E5 hasta E19 y además me lo está mostrando. Muy bien. Ahora me dicen que calcule el promedio de esas visitas. Entonces, voy a buscar la función promedio. Promedio que está por acá. Promedio. Y dice que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Es claro aquí que el promedio solo se saca para rangos numéricos. Le doy a aceptar y fíjense que los argumentos de la función son muy parecidos a la suma, solo que aquí dice promedio, pero acá dice número 1, número 2, y también tengo hasta 255 opciones para obtener el promedio. Fijo el rango al cual le quiero colocar el promedio, al cual le quiero sacar el promedio, le doy a aceptar y arrastro. Matemáticamente, ¿cómo debería yo hacer para sacar el promedio? ¿Alguien me quiere decir? ¿Alguien sabe cómo se calcula matemáticamente el promedio? Se suma, sí, se suma y se divide entre la cantidad de... Muy bien, se haría sumando todos los datos y dividiendo por la cantidad. Pero pues para eso existe la función, entonces es mucho más fácil calcular el promedio a través de la función. Muy bien, ya ahí poco a poco vamos interactuando a través de las funciones. Ahora me dice que saque el dato del mayor número de visitantes. Entonces, para eso existe una función que se llama max. Creo que alguien me había comentado que para qué era esa función. Y dice que devuelve el mayor número, perdón, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces, le doy a aceptar. El cuadro de argumentos es muy parecido al de suma y al de promedio, solo que aquí dice max. Selecciono el rango, le doy a aceptar. Entonces, de ese rango, revisa cuál es el valor más alto y me lo coloca acá. En este caso me está diciendo que son 228.200. Y si yo arrastro, pues él toma de la información que él tiene el mayor número. Fijemos si actualicemos alguno. Digamos que este es 900.000 visitantes. Pues al actualizar o al darle enter, pues ya él va a actualizar toda la información porque yo estoy tomando son los rangos, es decir, cualquier valor que se varíe en ese rango automáticamente se está actualizando. Voy a darle control Z para volver al dato original. Y para obtener el menor número de visitantes, entonces pues si hay una función max, hay una función que se llama min, y es la que me devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Igual que en las anteriores ocasiones, selecciono el rango, le doy a aceptar y arrastro para los otros años. Y de esta manera él me calcula y me muestra cuál es el valor mínimo de ese rango de valores. Entonces fíjense que ya
revisamos suma, promedio, máximo y mínimo en un solo ejercicio. Si a mí me dijeran ahora cuántos parques hay en la lista, pues ¿qué tendría que hacer? ¿Contarlos de manera manual? ¿Qué tal sean muchos? Una primera opción rápida es seleccionar acá y miremos en la barra de estado que me dice que hay un recuento de 15. Dice, número de celdas seleccionadas que contienen datos, 15. Entonces, pues como esos son los datos que yo tengo, pues ya sé que hay 15 parques. Sin embargo, existe una función que se llama la función contar. Que cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Le doy a aceptar, aquí ya me cambia, ya no dice número 1, número 2, sino valor 1, valor 2, pero también tengo hasta 255 opciones. Entonces vengo y me dice que es un rango, perdón, que contienen números. Entonces me sirve cualquiera de estos rangos. Le doy Enter y le doy a aceptar. Y efectivamente me dice que hay 15 datos en ese rango, que yo los puedo interpretar como si hubiesen 15 parques. Pero también existe otra función que es muy parecida y es la función contar a o contará. Dice que cuenta el número de celdas no vacías en un rango. Le doy a aceptar. También aparecen valor 1, valor 2. Y como me dice que me va a contar son las celdas no vacías, pues yo simplemente puedo coger el listado de parques y efectivamente me ratifica que son los mismos 15. Entonces, tengo la opción contar. Si quiero seleccionar rangos de celda donde hay números, o tengo la opción de la función contará, que es rango de celdas no vacías, es decir, que pueden haber datos numéricos o datos no numéricos. Entonces, de esta manera tengo la función contar y la función contará. Y acá están las otras dos funciones. Nos queda por este tema una función que para muchos se hace muy difícil, pero simplemente es de análisis, de interpretación y de entender cómo funciona este planteamiento. Entonces aquí en la hoja que dicen varios, hay 1, 2, 3, 4 y por acá abajo hay otro que nos permite revisar cómo sería esta función. Con ejercicios muy fáciles de entender, me dice que tengo unos alumnos, que tengo unas notas y que debo colocar un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Dice que cuando la nota sea mayor a 70, en el resultado debe quedar que aprobó. Entonces, ¿cómo hago ese planteamiento? Entonces, vamos a mirar la función sí. Esa función la tengo por acá. Y esa función dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso.
Por eso la función tiene 3 argumentos que usted debe completar. Una prueba lógica que dice que es cualquier valor o expresión que se puede evaluar como verdadero o como falso. Tengo una respuesta para la parte verdadera y una respuesta para la parte falsa. De acuerdo al ejercicio, ¿cuál sería la respuesta verdadera si se cumple la condición? Pues la respuesta verdadera sería aprobado. Y la respuesta falsa podría ser no aprobado. Pero ¿de quién depende si yo apruebo o no apruebo? De la nota que saque, ¿cierto? Entonces, si mi nota que hay acá es mayor e igual a 70, que es lo que me está diciendo el ejercicio, si eso es verdad, entonces se da la condición verdadera que es aprobado. Si eso no ocurre, si mi nota no es mayor a 70, pues simplemente no apruebo. Entonces, cuando yo le dé a aceptar, va y consulta la primera nota. ¿Esa primera nota es mayor a 70? Sí, porque es 80. Entonces, por eso el resultado es aprobado. Si yo arrastro, entonces encuentro que hay alumnos que aprobaron y otros que no aprobaron. ¿Por qué no aprueban? Porque no cumplen la condición. ¿Cuál es la condición? Que sea mayor o igual a 70. ¿Sí es claro la función? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de esta función? Bien, continuemos. Pero el ejercicio solo me estaba diciendo que aprobó. Entonces, solo me estaba dando un resultado o una condición para la parte verdadera. Para la parte falsa no me estaba diciendo nada. Entonces, como no me estaba diciendo nada, yo coloco comillas, espacio, comillas, porque no me está diciendo que les ponga algo. Entonces, le doy a aceptar y vuelvo y arrastro. Entonces, simplemente los que no aprobaron, pues no les está colocando nada, porque yo les estoy dejando comillas, espacio, comillas, que es diferente cuando usted no coloca nada. Usted no colocó nada en la condición falsa, le da a aceptar, y en el momento en que arrastre, entonces, como no le colocó nada, él va a colocar la palabra falso. Entonces, usted debe asegurarse que en todos los argumentos debe haber algo. En este caso es comillas, espacio, comillas, porque no me han dicho que coloque ningún resultado. Miremos el siguiente ejercicio. Dice, tengo unos vehículos con 1 km/h y debo verificar si tienen o no tienen infracción. ¿Quiénes tienen infracción? Todos aquellos vehículos que la velocidad sea mayor a 80 km/h. Entonces vamos a llamar la función sí. ¿Cómo sería el planteamiento aquí? Que si este kilometraje es mayor o igual a 80, si eso es verdad, sí tienen infracción. En caso contrario, perdón, que le di antes el enter, en caso contrario no tiene infracción. Le doy a aceptar y completo, y algunos sí tienen, otros no tienen. Miremos el siguiente planteamiento. Dice,
que si un alumno es mayor a 18 años, se le va a colocar mayor de edad. En caso contrario, se le va a dar menor de edad. Entonces, función sí. ¿Cuál es el punto de partida aquí? La edad. Si es mayor e igual a 18, entonces se le va a colocar mayor de edad. Si no, se le va a colocar menor de edad. Amplío un poquito acá y me va a dar unos con mayor de edad y otros menores de edad. Fácil los planteamientos, ¿no? Otro. Tengo unos alumnos con unos géneros. Aquí ya no voy a comparar con números como los ejercicios anteriores. En el primero comparé con notas, aquí con kilometraje y aquí con edad. En este ejercicio voy a plantear es con el género. Voy a revisar si el género del estudiante es femenino, tiene que usar uniforme de gala. En caso contrario, no utiliza uniforme. Entonces aquí voy a plantear es con el género. Entonces vamos a llamar la función sí y voy a comparar si este dato es igual, entre comillas, a F, porque estoy comparando con texto. Si eso es verdad, entonces tiene que llevar uniforme de gala. En caso contrario, no va a llevar uniforme. Le doy a aceptar y viene. Y a los que sean de género femenino me les coloca gala. Al resto no les coloca. Aquí más abajo hay otro ejercicio para que ustedes lo planteen más adelante. Pero como conclusión de esta función sí, entonces les quiero colocar en la prueba lógica que deben tener presente ustedes. Si son números los que ustedes están comparando, entonces los números pueden ser iguales, los números pueden ser menores, pueden ser mayores, pueden ser menores o iguales o mayores e iguales. Pero cuando usted compara letras, la única condición que se da es que sean iguales. Entonces, ojo con eso cuando estén planteando la prueba lógica. Ustedes deben analizar si va a comparar números o letras y de acuerdo a eso y al planteamiento, ustedes deben revisar si los números son iguales o un número es menor o mayor o menor o igual o mayor o igual. Pero en el caso de las letras, como en el ejercicio de género, que estaba comparando si era femenino o masculino, la única condición es que sean iguales. Entonces, de esta manera, hemos explicado de varias formas el planteamiento de la función sí. Preguntas. Inquietudes. Profe, ¿para cuándo es esto? Estos ejercicios, como la próxima semana estamos en receso, entonces deben haberlos entregado por lo menos antes del 1 de diciembre. O sea, tienen esta semana y tienen toda la semana entrante para que lo realicen. ¿Listo? Sí, señora, Profe, no gracias. se tenga de sí. Es el grupo, sí, señora. Recuerden
que siempre deben colocar en la primera hoja el nombre de los integrantes. Son los mismos con los que han venido trabajando. Yo ya aquí los tengo en grupo, entonces son exactamente los mismos grupos. ¿Listo? Mientras atiendo las preguntas, por favor, se prepara el grupo que nos va a hablar de datáfonos. Y de una vez les comparto el grupo 2. Tiene la exposición el viernes sobre contador de billetes. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuánto tiempo debe durar la exposición? La exposición es muy rápida, son máximo 10 minutos. Ah, listo, profe. Y, profe, es por medio de diapositivas, ¿cierto? Sí, diapositivas y aquí compartimos pantalla y los integrantes del grupo pues se van mostrando y nos van contando la información que encontraron. Profe, Listo, entonces prendemos las cámaras. ¿Proyecto Prenden ya? las cámaras, sí. Si quieres, voy a dejar de compartir mi pantalla de una vez. Sí. Para que ustedes compartan de una vez. Profe, una pregunta. Esos ejercicios que usted nos acabó de mostrar, ¿los encontramos ya en territorio? Todos están en territorio, sí. En sesión 1 estaban los de la clase pasada, S2 están los que vimos de hace un momento y en S3 están los que acabamos de ver. Muy bien, aquí ya bueno, gracias, compartiendo pantalla. Listo, Erika. Profe, Voy a detener mi micrófono, dime. Es que no me deja activar la cámara. Pero voy a volver a compartir. Bueno. Ya Tatiana tiene la cámara. Voy a silenciar mi micrófono para que no se escuche el eco. Bueno, buenos días para todos. Nosotros somos el GAE 6. Nos correspondió el tema de datáfonos y mis compañeras son Arevalo Arias, Diley Stephanie, Sánchez Cortés, Ingrid Juliet, Socha Belandia Tatiana y quien les habla, Soto Sebastián Fred. Entonces vamos a comenzar por, digámoslo así, por el principio, por la historia del datáfono y tenemos que pensar en un contexto previo, ¿no? Entonces, estábamos en 1985, la sociedad pasa de un poco ese humanismo para desarrollar nuevas tecnologías. También se desarrolló en ese momento, en 1985, pues los primeros prototipos de las computadoras, de los celulares. Y entonces tenemos que en 1985 la Telefónica realizó la primera demostración del datáfono en el locutorio de Madrid, Colón, en España. El datáfono era un modelo de la serie Teide que incorporaba un lector de banda magnética y un módem de 600 a 1200 bps, que son bits por segundo. Los bits por segundo son aquellos que me permiten transferir datos de un terminal a otro y que enviaban los datos a través de la red telefónica básica. Bueno, ¿qué es un datáfono? Es un dispositivo electrónico que permite el cobro mediante una tarjeta bancaria, ya sea débito o crédito. Es suministra a los clientes que compran o consumen en un determinado establecimiento comercial. Un datáfono permite a la tienda, restaurante o otros tipos de negocios el cobro de clientes que desean pagar con tarjeta. La tecnología empleada por este tipo de dispositivos se basa en su origen y el uso de la línea telefónica. Este servicio puede ser ofrecido por conexiones, gracias a ellas las redes GSM, GPRS o Wi-Fi. Esto se conserva la conexión telefónica para establecer el tipo de procesos
telemáticos. Son terminales de punto de venta y son útiles en establecimientos comerciales mediante un chip de lectura o banda magnética. Este es un dispositivo del cual el establecimiento comercial o tienda realiza el cobro a sus clientes de ciertos productos o servicios. Cámbiala, por favor. Bueno, tenemos sus características, una de ellas es el tamaño. Este dispositivo son pequeños y cuentan con un teclado y una pantalla pequeña para gestionar la operación. Su tecnología dispone de un lector de bandas magnéticas para realizar los cobros a tarjetas de crédito o débito. Cuenta con una característica de software, con un chip y un software ingresado que les permite gestionar las ventas y tiene una gestión de impresora interna y un teclado para la marcación de la clave secreta. Bueno, en estas encontramos las ventajas, que son 4 de los datáfonos. La primera es agilización de cobros. La segunda es mayor seguridad en gestión de pagos y la confianza del cliente. La tercera, mejor gestión de recursos al ahorrar tiempo y dinero sin tener que controlar una gran cantidad de dinero en efectivo. Mayor comodidad para el cliente. No necesita mucho dinero en efectivo y existen diversos planes de financiación con las entidades bancarias. ¿Me la pasas, John, por favor? Bueno, las partes del datáfono, en este caso estamos viendo un datáfono de Redevan. Tiene su pantalla, lector de la banda magnética, el teclado, la impresora ticket y el chip. Pues hoy en día ya todas las tarjetas manejan chip, entonces es muy poco que usemos la banda magnética. Ya hay mucha tecnología, digamos también los bancos ya implementaron las manillas para no tener tanto, digamos, no manejar tanto tampoco la tarjeta. Entonces es una de las, o sea, es de más seguridad, digámoslo así. Ya, Ingrid, te toca. Buenos días. Profe, qué pena, lo que pasa es que no he podido prender cámara porque el computador lo tiene mi hijo y está en clase y pues desde acá el computador no puedo ver, o sea, desde el celular no puedo ver bien las diapositivas. Pero puedes hacer la exposición o... Ah, sí, claro, sí, señora. Sí, no, bueno. no, o sea, no puedo prender pues como tal la cámara por lo mismo. No te preocupes. Ok, perfecto. Bueno, entonces las funciones. En las funciones está la venta banda, la venta chip, la falla back, la reimpresión, la anulación, los reportes y el cierre. Entonces, espérenme un momentico, por favor. Pues voy a explicar básicamente los pasos que tienen como tal. Permítanme, por favor.
Bueno, entonces en Betabanda, pues el primer lugar es, o sea, bueno, dice que deslice, digite la tarjeta, banda magnética hacia la izquierda, ¿sí? En segundo lugar, ingrese los últimos 4 dígitos y presione Enter, que es la tecla de color verde. En tercer lugar, ingrese el monto con decimales y presione Enter, que sería nuevamente la tecla de color verde. Cuarto, valide el total de la transacción y de ser correcto, presione Enter. Nuevamente, pues es la tecla de color verde. Si es incorrecto, presione la tecla de color roja. Quinto, presione la tecla Enter, tecla de color verde para la copia del cliente. Venta al chip. En primer lugar, inserte la tarjeta en el lector del chip. Segundo lugar, ingrese el monto con decimales y presione Enter. Pues nuevamente sería la tecla de color verde, ya lo tenemos claro. En tercer lugar, valide el total de la transacción y de ser correcto, presione Enter, que es la tecla de color verde. Si es incorrecto, presione la tecla color rojo. Presione la tecla Enter para la copia del cliente. Está el fallback, que es error en la lectura del chip. En ciertos momentos, al intentar la lectura del chip, no se concreta satisfactoriamente el datáfono, entonces este mostrará en la pantalla el mensaje y nos va a salir como la alerta de venta fallback. Entonces ahí vamos a deslizar la tarjeta para seguir los siguientes pasos. Entonces, en primer lugar es deslizar la tarjeta, obviamente por el lado donde tenga la banda magnética hacia la izquierda. En segundo lugar, ingresar los últimos 4 dígitos y presionar Enter. En tercer lugar es ingresar el monto con decimales y presionar Enter nuevamente. En cuarto lugar debemos validar pues, en total de la transacción y de ser correcto nuevamente vamos a presionar Enter. Si es incorrecto, vamos a presionar la tecla de color rojo. En quinto lugar, presionar pues nuevamente la tecla Enter, pues para darle la copia del voucher como tal al cliente. Si necesitamos hacer una reimpresión, ahí, seleccionar impresión. Debemos validar el total de la transacción y de ser correcto, nuevamente presionamos Enter. Si es incorrecto, pues nos va a dar siempre la opción de devolvernos o de rechazarla con la tecla de color rojo. En cuarto lugar, vamos a presionar la tecla Enter y pues le vamos a dar la copia del voucher al cliente como tal. Para realizar reportes, en primer lugar vamos a presionar la tecla F3 o la tecla E. Nuevamente, pues si deseamos realizar un reporte detallado de transacciones, vamos a presionar reporte de detalles con la tecla número 3. Y si deseamos un reporte de total de transacciones, vamos a presionar reportes totales con la tecla número 2. Ahí automáticamente pues nos va a salir todo el reporte que hemos hecho en el datáfono como tal. Ya pues para el cierre vamos a presionar la tecla F3 o la tecla E. Seleccionamos cierre, vamos a ingresar la clave y la tecla de color verde, que es pues Enter. En cuarto lugar, vamos a validar los totales y de ser correctos vamos a presionar nuevamente Enter o pues como veníamos diciendo, siempre que vayamos o tengamos de pronto la duda o nos haya quedado mal, pues le vamos a presionar la tecla de color rojo y ahí pues va a ser la cancelación como tal. En quinto lugar, vamos a esperar que lo termina pues como tal de imprimir y vamos a darle la opción de remisión procesada gracias a ATH, que es lo que tiene pues el datáfono en su momento como tal, y dice que si la terminal no imprime el mensaje anterior, vamos a, pues, a tener que repetir nuevamente el proceso como tal. Estos son los pasos que tiene pues básicamente cada función del datáfono.
¿Quiénes los desarrollan? Pues encontramos básicamente dos empresas que son Redeban y Credibanco. Sí, que en este momento, pues, estos son los que, pues, básicamente son los que desarrollan los datáfonos como tal, los que los están desarrollando en el momento. Ya, profe. Y ya, profe, pues básicamente estará la exposición de nosotros. Muy bien, muchas gracias por compartir esta información. No sé si los compañeros de grupo tengan alguna pregunta a los compañeros de la exposición. Muy bien, entonces esto sería por el día de hoy. Nuestro próximo encuentro es el próximo viernes. Y aquí estaríamos trabajando los temas S4 y S5. Recuerden que la próxima semana es semana de confraternidad y no tendríamos sesión. Quedo muy atenta a sus preguntas, a sus inquietudes y por ahora les deseo un feliz día y agradecerles mucho por su participación al grupo de la exposición. Muy bien, muchas gracias. Y un abrazo para cada uno de ustedes. Profe, una pregunta. Dime. Profe, una pregunta. ¿Cuándo queda la grabación de eso? O sea, ¿a partir de qué hora? La demora es que el sistema me la genere, que yo enseguida la subo. Ponle más o menos 15 a media hora. De 15 a 30 listo, minutos. gracias, profe. Profe, ¿también me la puedes pasar a mi correo por lo que yo no tengo Sí, tan pronto esté, yo se las envío al correo el enlace de YouTube. Muchas gracias. Gracias, profe, a usted. Bueno, Gracias, buen día. profe. Chao. Chao.